luchaban por una jornada de 8 horas, una reivindicación nada lejana y nada ajena ahora a nuestras reivindicaciones. Permitirme que agradezca a todas las personas solidarias y comprometidas que hoy estamos aquí en esta manifestación. Aquí se encuentran personas inmigrantes, personas jubiladas, personas jóvenes, personas paradas y personas con trabajo. Sí, señores y señoras, personas con trabajo. Hay que sacar pecho. El trabajo no es un privilegio. El trabajo es un derecho constitucional. Dejaros de amedrantar, porque los que tenemos y las que tenemos trabajo tenemos que sacar pecho y no empeorar, como decía la pancarta. Bien, inmediatamente voy a pasar la palabra a los dos secretarios generales, al secretario general de la Unión General de Trabajadores y a las de las comisiones obreras. Pero brevemente permitirme unas reflexiones. Esta mañana, mientras desayunaba escuchando un noticiero, la locutora ha empezado con unas entradillas y ha dicho, hoy es el Día del Trabajador y hay manifestaciones en todo el territorio nacional, en toda España. Perdonadme, pero me he sacudido en la silla. ¿Cómo el Día del Trabajador y de las trabajadoras? Esta compañera trabajadora que estaba trabajando esta mañana ha invisibilizado al más del 50% de la población. Ella creo que no sabía que de todo el trabajo mundial que se realiza, el 70% lo realizamos las mujeres y el 30% los hombres. Afortunadamente, somos muchas las personas que sabemos que las reivindicaciones laborales son objetivo tanto de hombres como de mujeres. La otra reflexión que quiero hacer es la noticia que se daba acerca de la compañera muerta en Museros el jueves pasado. El número de mujeres muertas este año va por 23, compañeros y compañeras. El doble de lo que el año pasado teníamos en estas fechas. Una cifra insoportable. La violencia de género no solo es una lacra social, es una situación vergonzosa e intolerable para una sociedad moderna, que una sociedad moderna no podemos permitirnos. Cada vez que se desconfía de una denuncia de una mujer, cada vez que se dice que la ley española es injusta con los hombres, se está mermando la posibilidad de proteger a una mujer. Luego, por lo tanto, compañeros y compañeras, ni denuncias falsas, ni ley injusta. Una sociedad injusta que todos y todas los que estamos aquí hoy queremos combatir. La otra reflexión ha ido acerca del trabajo y del paro. Eso se lo dejo para mis compañeros, los secretarios generales, que ellos van seguramente a extenderse. Permitirme que acabe la intervención, porque lo bueno si breve, 2 veces bueno, con una cita de la compañera Celia Amorós. Debemos hilvanar hilos violeta que marquen nuevas estrategias para que otro mundo sea posible para mujeres y para hombres. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el Día de la Clase Trabajadora!